Vamos a dar inicio. De todas maneras, la sesión está abierta para que los compañeros que deseen se conecten libremente. Y adicionalmente, la sesión también está siendo grabada, ¿vale? Será grabada y después será subida también a los canales oficiales de Canales 2030 de YouTube también en las redes, para que el que no pueda acceder hoy, pues tenga la oportunidad de ver la presentación. Bien, entonces yo voy a compartir la pantalla y damos inicio a la sesión de hoy. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por estar presente con nosotros el día de hoy. Hoy estaremos hablando un poco de lo que sería la construcción de indicadores, ¿vale? Una conferencia virtual previa a un taller presencial con el mismo fin. Y digamos que esto entra dentro del marco del plan de formación de Agenda Canaria 2030 para el año 2025. La idea es hacerlo, como les comentaba al principio, una conferencia virtual, una parte más teórica, donde tenemos también un ponente invitado que ya lo presentaré, y después haremos una sesión práctica, ¿vale? La idea del taller es que tenga, digamos, dos tipos de intereses, ¿no? Uno sea el seguimiento de la Agenda 2030, es decir, la construcción de indicadores para el seguimiento de las agendas o para la construcción de informes, elaboración de informes de sostenibilidad, de progreso, etcétera. Y la otra versión sea la construcción también de Agenda 2030 a partir de la consolidación de indicadores. Es decir, tú puedes generar Agendas 2030 en dos caminos. Una partiendo de la teoría, ¿no? Diciendo qué es lo que pretendes conseguir y de allí construye los indicadores o también parte de la, digamos, de lo que tienes, un poco más pragmático de lo que tienes y ahí elaboras entonces los objetivos y las metas, ¿vale? Entonces son dos caminos que pueden elegir, ¿no? Ya, la preferencia de cada quien. Bien, como les decía, la sesión de una horita nada más. Después estaremos hablando un poco al final de la sesión de lo que sería el taller presencial, ¿de acuerdo? Y, y esta actividad, digamos, entra en el marco del contenido de la Agenda Canaria 2030, la Meta Canaria 17-19-1 y la 19-2, que sería tanto la elaboración de indicadores y cuadros de mando, como promover que las corporaciones locales de Canarias dispongan de sistemas de indicadores adecuados y comparables, ¿vale? Y también el informe de progreso del año pasado, donde se insta en el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible que los cabildos y ayuntamientos generen y consoliden sus propios indicadores de monitoreo. Bueno, eh, advertencia, ¿no? Digamos, estamos muy enfocados en lo que sería ayuntamientos, cabildos, diputaciones, un poco la guía en que nos basaremos también en el taller será en el sentido que será la guía de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, pero igual la guía es una guía bastante general, muy buena, y que también sirve para que un servicio lo aplique, para que una institución lo aplique, para que una empresa lo aplique. Es decir, no se creen que solamente esto es para cabildos, ayuntamientos, esto puede ser para cualquier tipo de servicio, institución, sin problema, ¿vale? Pero bueno, siempre irán escuchando más este ayuntamiento y cabildo, pero no quiere decir que sea solamente enfocado en esto. Creo que es importante resaltar. Bueno, para quien no me conoce, yo soy John de Perdomo y mi compañerita Isa Hernández, que ambos somos miembros de la Agenda Canaria 2030 y RELAT del Gobierno de Canarias. Y nos acompaña hoy Abel López como ponente invitado, que es profesor de la Universidad de La Laguna, con trayectoria en investigación sobre cambio climático y revisor del, del panel de cambio climático, un panel intergubernamental de cambio climático, un grupo de expertos sobre cambio climático. Y a su vez también es presidente del Comité de Personas Expertas de la Agenda Canaria. Bien, el contenido de hoy, como les decía, Abel nos hará una pequeña repaso de lo que es agenda, lo que es ODS 13, ¿vale? Junto con su visión holística, que es importante. Unos 30 minutos estimamos. Después yo estaré hablando un poco sobre elementos teóricos y técnicos sobre los indicadores y finalmente Itaiza un poco la introducción de diversas ideas que tenemos, la localización y también las pautas para el taller, ¿vale? Y después haremos un espacio de preguntas y respuestas abiertamente a lo que considere. Antes de dar el pase a ver, simplemente de manera introductoria, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 entra dentro del marco de lo que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Naciones Unidas hacía énfasis que también se pueden establecer indicadores y recoger información a nivel subnacional. Y esto es fundamental, ¿no? Es decir, la Agenda 2030 de Naciones Unidas es una hoja de ruta, ¿vale? Que tú podrías aplicar y contextualizar a tu región, es decir, a nivel nacional, a nivel subnacional, a nivel regional, a nivel local.
Si existe la posibilidad de contextualizar, de aterrizarlo, de marcar prioridades, de generar metas propias, de relacionarse con tus vecinos, con tus localidades vecinas. Es decir, tiene un campo abierto de posibilidades, ¿no? Y en ese marco se creó un poco la agenda regional, la Agenda Canaria 2030, y a su vez incorporamos, ¿no? Como medida adicional de las dimensiones que expone las Naciones Unidas, incorporamos la dimensión cultural. Entonces tenemos las 17 dimensiones asociadas a los ODS, más la dimensión cultural como un elemento ah, que, que perfectamente explica la contextualización y el aterrizaje de algo muy nuestro dentro de la Agenda Canaria 2030. Hoy Abel nos hablará sobre todo del ODS 13, que está por aquí en el medio, forma parte de la dimensión planeta. Y también, como sabrán, ya les explicaremos en la medida que vayamos avanzando, que al final esto es transversal, todas las dimensiones se fluyen entre sí, ¿vale? Tiene una relación mutua entre todas ellas. Entonces, bueno, le doy el paso entonces a Abel para que continúe con la presentación del ODS 3. Muchísimas gracias, Joner, y también hago por extensiva el agradecimiento a Itaisa por organizar estas jornadas de gran interés y sobre todo cuando estamos abordando la escala local, ya sea llamada ayuntamiento, cabildo o cualquier otra entidad, ¿no? Yo creo que tenemos que poner el enfoque básicamente en la escala local, que es la clave para la acción climática, como vamos a ver en esta conferencia, pero también para la implantación de la Agenda 2030. Voy a pasar a compartir y ahora, Joner, te pido por favor que seas tú el portavoz de todos y que me confirmes que se ve bien. Perfecto, Perfecto, Abel. genial. Pues nada, vamos allá a ver que pueda pasar bien las diapositivas. Nada, estupendo. Pues nada, darles la bienvenida a todos y a todas. Un placer que estén aquí, que dediquen un ratito de su extensa e intensa agenda diaria a poder, digamos, a centrarse un poquito más en la Agenda 2030. Y en este caso vamos a enfocarnos en el ODS 13, que para mí por especialidad, pero también porque lo creo por convencimiento, es uno de los más importantes y también uno de los más transversales, ¿no? Y por eso la denominación de la conferencia ODS 13, Acción por el Clima como eje vertebrador de la acción local, ¿no? En este sentido, pues seguramente muchos de ustedes conozcan que el ODS 13 pues, se presenta o se plasma a través de 5 metas globales que tienen que ver con cuestiones que son de gran interés y que también son transversales al resto de los objetivos de desarrollo sostenible y que también están plasmados en la Agenda Canaria 2030, como tiene que ver todo lo que está vinculado con fortalecer la resiliencia y la adaptación en la escala local. Básicamente aquí tenemos que pensar en nuestros municipios también en el desarrollo de políticas, estrategias y planes nacionales que ayuden a implementar la acción por el clima y en este sentido desde el gobierno de Canarias pues ha hecho un importante esfuerzo en contar con una ley de cambio climático, una estrategia de acción climática también a nivel canario que nos sitúa, si nos comparamos con el resto del estado español, pues digamos, a la vanguardia en materia al menos normativa asociada a la acción climática. Después tiene una dimensión muy importante, también una meta básica que tiene que ver con la educación y sensibilización medioambiental. Y esto lo vemos muy bien en la ley educativa a nivel nacional, en la LOMLOE, pero también en los currículums actuales, tanto de la enseñanza obligatoria a nivel canario, pero también lo podemos ver incluso en algunos grados universitarios como ya todo lo que tiene que ver con acción climática está vinculado en algunas asignaturas, como puede ser el grado de Geografía y Ordenación del Territorio. También la importancia, porque sin movilizar recursos económicos la acción climática es muy complicada. Y después ya tiene una dimensión, una meta global mucho más difícil de gestionar o de alcanzar desde el punto de vista regional, incluso también local, que tiene que ver pues con ayudar desde el punto de vista de fortalecer la justicia climática hacia aquellos países donde los impactos del cambio climático van a ser muy intensos y son aquellos incluso que menos han contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero, que como muy bien sabrán, pues es el principal causa o motor de este calentamiento global que estamos teniendo, ¿no? Uno de ese transversal y les voy a poner dos ejemplos, les podría poner algunos más, pero creo que con esto se entiende muy bien, ¿no? El primero de ellos
Cuando nosotros estamos hablando de acción climática, estamos hablando básicamente de dos políticas que durante la conferencia también mencionaré en alguna otra ocasión, que tiene que ver con la mitigación y con la adaptación. Y en ese sentido me gustaría ponerles un ejemplo de cada uno, ¿no? Cuando estamos hablando de mitigación, es decir, de reducir los gases de efecto invernadero, si nosotros implementamos acciones dentro de este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, el de acción climática, y nosotros potenciamos a nivel o a escala local, eh, digamos, el desarrollo de políticas en bajas emisiones, bien sea a través de energías renovables en las corporaciones locales. Otro tipo de iniciativas asociadas a la movilidad sostenible, por ejemplo, se me ocurre ahora, estamos directamente e indirectamente influyendo en muchos otros objetivos de desarrollo sostenible. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Cómo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero pues se transfiere prácticamente de una forma, en algunos casos, mucho más directa y en otros pues cuesta un poquito más verla, pero tiene un reflejo directo sobre el resto de los objetivos de desarrollo sostenible. Básicamente solo con trabajar la reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Vemos básicamente pues todo lo que tiene que ver con la cuestión medioambiental, pues por supuesto el objetivo de desarrollo 7, pero también el objetivo de desarrollo número 15, pero indirectamente también podemos apostar por otras cuestiones, ¿no? Que pueden ayudar también a fortalecer o que contribuye esa reducción de gases de efecto de gases de efecto invernadero, por ejemplo, en el fortalecimiento en las comunidades mucho más resilientes, en nuestras ciudades que estén mucho más preparadas, todo lo que tiene que ver con acciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, etcétera, etcétera. Todo eso contribuye también a mejorar nuestras comunidades. Pero también hay, dentro de la adaptación, hay un eje muy importante que se plasma también en la Agenda Canaria 2030, que es todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo climático. Las Islas Canarias, como vamos a ver durante esta conferencia, pues son unos espacios altamente vulnerables y cuando nosotros intentamos reducir esa vulnerabilidad para adaptarnos mejor a esas consecuencias que va a tener el cambio climático y poder reducir el impacto de esas amenazas que van a tener en el territorio, pues si nosotros desarrollamos estrategias preventivas que nos ayuden a gestionar el riesgo de una forma mucho más efectiva, pues también directamente estamos contribuyendo o podemos contribuir al fortalecimiento de otros objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, cuando estamos hablando de prevención, y por eso está señalado el número uno, hay una cuestión que tiene que ver todo con la formación, educación y concienciación de la ciudadanía en materia de reducción de riesgos, ¿no? Este sentido de aprender cómo actuar en caso de determinada amenaza, bien sea inundaciones, bien sea un incendio forestal o la que ustedes consideren, ¿no? Y en este sentido, la gestión del riesgo climático es otro de esos objetivos que tenemos que intentar fortalecer a la escala local, pero que tiene un impacto directo los objetivos que ustedes pueden ver reflejados, tanto el 15, el 14, el 11 o el uno o el 2, ¿no? Y por supuesto el objetivo de desarrollo 13. En este sentido, me quería ponerle esos dos ejemplos, uno vinculado a una estrategia, la mitigación, que ha sido la más desarrollada y la más consolidada también a nivel local, y otra donde aún tenemos mucho más que hacer o bastante más por avanzar en estos próximos años que tiene que ver con la adaptación al cambio climático. ¿Y cuál es el papel de las entidades locales o de la escala local, ¿no? Cuando estamos hablando, bien sean como antes Joner comentaba, ayuntamientos, cabildos o otro tipo de entidades locales, ¿no? Pues básicamente tenemos que tener en consideración estos tres puntos. En primer lugar, la cercanía al territorio, lo cual nos permite detectar necesidades y responder de una forma inmediata. Y cuando estoy hablando de detectar necesidades, básicamente podríamos traducirlo en detectar vulnerabilidades, ¿no? Las vulnerabilidades al final son las que nos permiten reconocer cuáles son los problemas, cuáles son los retos y diseñar estrategias que nos permitan corregir esas vulnerabilidades. Y por eso cuando hablamos de escala local, prácticamente todas las estrategias de adaptación al cambio climático se traducen en reconocer las vulnerabilidades socioterritoriales de nuestras comunidades. Ese es el mayor reto. Y caracterizar la vulnerabilidad es un verdadero desafío. Y para abordar ese desafío de una forma bastante garantista y con seguridad, aquí tenemos que desarrollar una serie de indicadores que nos permitan también evaluar si nuestras medidas de adaptación están o no teniendo éxito. Y por eso era tan importante lo que antes comentaba Joner y también el desarrollo de este taller de formación, ¿no?
También porque tenemos otra segunda dimensión que tiene que ver con la gestión de competencias directas, y esto lo conocerán muy bien algunos de ustedes. Hay ámbitos como la gestión del agua, la gestión de residuos, el propio urbanismo o la movilidad, que son competencias prácticamente directas de las corporaciones locales. Y por tanto, las decisiones que tomen las corporaciones locales en estos ámbitos, pues tienen un impacto directo, en este caso, sobre el territorio. Y como tienen un impacto directo, pueden o no generar situaciones de incrementar o reducir las vulnerabilidades de esos territorios. Y en ese sentido, si nosotros estamos buscando adaptarnos a esas nuevas condiciones climáticas en función de la toma de decisiones que hagamos en determinados sectores estratégicos, como puede ser el agua, pues estaremos más o menos preparados para abordar el futuro climático que vamos a tener en las Islas Canarias en los próximos años. Y también una cuestión que ya se les adelantaba previamente, ¿no? A la escala local yo creo que es la dimensión donde mejor podemos transformar al ciudadano. Y en ese sentido quiero que entiendan cómo impulsar valores tan importantes como la sostenibilidad, la inclusión y la cohesión social desde lo cotidiano, desde la escala local. Y aquí creo que también tenemos un verdadero desafío para involucrar a las comunidades, más aún en estos momentos donde los mensajes de miedo, incluso y de negación de la ciencia en este sentido, pues están calando pues más que nunca, ¿no? Y en ese sentido tenemos que intentar ayudar a la ciudadanía a que entiendan también o comprendan cuál es el mensaje, ¿verdad? Que aprendan a poder saber qué es mentira, qué no. Y en ese sentido yo creo que aquí también tenemos mucho que hacer desde las administraciones regionales y también las locales. Cambio climático, el gran reto del siglo XXI. Seguramente hayan oído hablar de que las temperaturas están aumentando desde la época preindustrial, aproximadamente 1,6 grados en la actualidad, pero quiero que tengan consideración de que ese valor nos sitúa en que seguramente estemos en el periodo más cálido de los últimos 2000 años. Por tanto, lo que estamos viviendo en la actualidad no tenemos ningún periodo anterior, digamos, comparable en un aumento tan rápido de las temperaturas, y también con bastante certeza estamos ante el periodo más cálido de los últimos 100.000 años. Por tanto, prácticamente que somos especie, estamos viviendo en el planeta más cálido de prácticamente los últimos 100.000 años. Y en este sentido, ese incremento se sitúa prácticamente desde la revolución industrial, prácticamente, y ese aumento aún más significativo lo podemos también constatar desde la década de los 80, donde las temperaturas empiezan a comportarse, a aumentar prácticamente desde un punto, con un comportamiento casi exponencial, como pueden ver en este gráfico, ¿no? Y también ese aumento de las temperaturas está vinculado directamente a esas emisiones de gases de efecto invernadero, donde tenemos el gas del CO2 como el principal responsable del aumento térmico planetario. Si antes les decía ese 1,6 grados centígrados, pues el 76% de ese 1,6 grados es responsabilidad del CO2, ¿no? Después hay otra serie de gases de efecto invernadero, como puede ser el metano, que también es responsable, pero principalmente es el CO2. Y con el CO2 pues pasa algo similar a las temperaturas. Prácticamente las concentraciones que tenemos en la actualidad son las más elevadas del último millón de años. Y para encontrar pues concentraciones muy por encima de los valores actuales, pues tendríamos que retrotraernos prácticamente hacia prácticamente 150 millones de años o 56 millones de años. Actualmente, pues estamos en esas 424, 25 partes por millón. Cada año, pues van aumentando tristemente estas concentraciones como consecuencia de que las emisiones a nivel global pues no dejan de aumentar. Y eso es realmente un problema porque desde el punto de vista de la mitigación a nivel global, pues no están teniendo éxito las políticas de reducción de gases de efecto invernadero, más allá de que en algunos contextos, como el europeo, pues sí se estén reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, pero tristemente en otras regiones pues no está pasando eso mismo, y las concentraciones pues siguen aumentando año tras año.
Eso, esos dos elementos, el incremento del CO2, que se traduce en el incremento térmico, está dando lugar a que nuestro sistema climático se esté comportando de una forma totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a que fuese, ¿no? Si nosotros analizamos, pues, cuáles son las conclusiones del panel intergubernamental para el estudio del cambio climático, pues nosotros podemos diferenciar alguna serie de impactos en función de la certeza o la evidencia científica que tenemos en la actualidad, ¿no? Y aquí se los he intentado resumir de una forma muy sencillita. Tenemos una confianza medio de que están aumentando las sequías a nivel global, que están aumentando también el riesgo de incendios a nivel global y también que cada vez estamos teniendo más episodios de inundaciones, tanto porque la precipitación se está comportando con un carácter más torrencial, pero también aquí tenemos un condicionante de que nuestros sistemas urbanos no han sido diseñados para poder absorber grandes cantidades de agua en muy poco tiempo, salvo en algunas regiones del planeta donde siempre llueve mucho y se han adaptado mejor esas ciudades, pero por lo general nuestras ciudades no están lo suficientemente preparadas para absorber gran volumen de agua en muy poco tiempo, ¿no? Muy probable, lo que les comentaba, si han aumentado las inundaciones, una de las causas principales es ese aumento de lluvias intensas. Ese aumento de las temperaturas con bastante seguridad ha producido el retroceso de las superficies heladas. Les doy un dato, prácticamente el Ártico ha perdido el 40% de su superficie helada desde 1980. Ese deshielo, de forma directa, también ha producido, pues, la subida del nivel del mar en todo el planeta. Prácticamente esa subida del nivel del mar, como les había dicho, es consecuencia directa de ese deshielo, pero también es consecuencia de que nuestros océanos cada vez son más cálidos y como la temperatura del océano aumenta, pues provoca lo que se conoce como expansión térmica, que da lugar a que también contribuya un poquito, no tanto como el deshielo, a incrementar el nivel del mar. Y lo que sí sabemos con una certeza prácticamente absoluta y con un gran consenso es que nuestras aguas cada vez están siendo más ácidas y esto está dando lugar a que determinados ecosistemas a nivel global, pues, estén viendo reducida su extensión, como pueden ser los corales, y también estamos prácticamente, no hay duda ninguna, para que quede claro, de que las temperaturas cada vez están siendo más extremas, cada vez estamos teniendo más olas de calor y a nivel global las temperaturas están aumentando en todo el planeta. Esto, que es un muy, muy breve resumen de 2, 3 minutos que le he hecho de las principales conclusiones del IPCC, también se puede trasladar a las Islas Canarias. Y por eso siempre digo que los efectos del cambio climático no van a ser iguales en todo el mundo y que en función de la región, de la isla incluso, o del ámbito que nosotros estemos analizando, van a ser diferentes o van a tener matices diferentes. Y por eso es tan importante hacer muy buenos diagnósticos para diseñar muy buenas estrategias de adaptación frente al cambio climático, básicamente a la escala local. No voy a entrar mucho en detalle para ceñirme a 25 o 30 minutos, pero básicamente ya sabemos que en las Islas Canarias se están produciendo una serie de cambios. Esos cambios que están afectando a nuestro clima básicamente se pueden agrupar en cuatro elementos, ¿no? Cambios en el océano, nuestras aguas están aumentando de nivel, se están calentando y se están acidificando. Con las temperaturas sabemos que están aumentando básicamente en los sectores de medianía y de alta montaña, que cada vez estamos teniendo más olas de calor y que esas olas de calor se empiezan a producir en épocas no tan habituales o fuera de lo que venía siendo la época habitual, que era el verano. Sobre la precipitación, cada vez tenemos unas sequías más intensas, también la precipitación empieza a comportarse con un carácter más irregular, que ya de por sí es bastante irregular en las Islas Canarias. Parece que la precipitación cada vez está tendiendo hacia cierto incremento de la intensidad de precipitación, es decir, llueve más en menos tiempo. Y lo que es, a mi modo de entender, más preocupante junto al descenso del volumen de la precipitación en las Islas Canarias, y es que nuestro régimen de precipitación empieza a ser algo diferente. Algo diferente significa que normalmente solían llover en invierno y actualmente esa precipitación que era invernal pues se está desplazando hacia otras épocas
del año, hacia otras estaciones, e incluso en verano vemos una tendencia muy significativa de que cada vez está lloviendo más. Y por último tenemos qué va a pasar con nuestro régimen de alisios, ¿no? Pues parece ser que se están intensificando el régimen de alisios y también esa intensificación está provocando que nuestro mar de nubes, esa inversión térmica, esté descendiendo y prácticamente ha descendido aproximadamente 100 metros en las últimas 2 décadas, lo cual también tiene un impacto directo que no voy a analizar sobre nuestros ecosistemas naturales. Los impactos, aunque ya les he dado algunas pistas, pues para agruparlos en 4 o 5 impactos los más importantes sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar y diseñar nuestras estrategias de adaptación. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con temperatura. Seguramente sea el mayor desafío que tenemos que afrontar desde la escala local, básicamente porque estamos sufriendo olas de calor más intensas, olas de calor cada vez más duraderas, y un muy buen ejemplo es lo que hemos pasado en estos últimos días en las Islas Canarias, porque lo que el verano se venía ciñendo prácticamente esas olas de calor a julio y agosto, estamos viendo como la estación donde más están aumentando las temperaturas es el otoño. El otoño empieza a comportarse prácticamente como verano. Y septiembre tiene un comportamiento en temperaturas máximas muy similar a agosto. Y esto es importante tenerlo en cuenta, básicamente porque en septiembre empiezan los coles, empieza la actividad educativa, y eso significa que ese sector va a tener que diseñar, o está ya diseñando, también me consta, pues estrategias de adaptación frente a ese incremento térmico pues más importante. Y por eso que les comentaba, olas de calor fuera de temporada. Incluso hace unos años tuvimos se decretó una alerta en el mes de febrero, si no mal recuerdo, sobre incendio forestal asociada a un incremento térmico muy importante en invierno, que era muy significativo, ¿no? Y prácticamente esas olas de calor pues se han duplicado en los últimos 20 años en las Islas Canarias. Al igual que está pasando con las calimas, ¿no? Las calimas no es que estén viniendo más, es decir, que no es que sean más frecuentes, sino pero las que vienen están siendo mucho más intensas. Es decir, transportan más material en suspensión, lo cual tiene una serie de implicaciones tanto en la salud, pero también respecto a la visibilidad. Y en estos últimos días también hemos tenido un episodio de calima bastante intenso para la temporada en la que estamos. Normalmente las calimas intensas se circunscriben al invierno y es muy raro o no es tan frecuente encontrar calimas intensas fuera del invierno. Exactamente, una de las cuestiones que más experiencia tristemente tenemos en Canarias asociado a desastres de origen natural son las inundaciones, ¿no? Esas inundaciones repentinas asociadas a gran volumen de precipitación en muy corto periodo de tiempo, que se traducen en esas trágicas inundaciones, como algunas que les cito aquí: 31 de marzo del 2002, febrero del 2010, etcétera, ¿no? En todas las islas tristemente tenemos episodios repentinos de inundación que manifiestan pues que hemos ocupado nuestro territorio sin tener en cuenta una variable tan importante desde el punto de vista de la ordenación como son los riesgos de origen natural. Hemos construido en zonas de alto riesgo que se traduce en que cada vez que tengamos un episodio de inundación o de lluvias intensas, pues es probable que se manifieste en imágenes como las que tenemos en la actualidad. Y por eso es tan importante diseñar medidas correctoras para que el impacto de estos fenómenos pues sea lo menor posible, sabiendo que ya de por sí tenemos infraestructuras ubicadas o localizadas en áreas de alto riesgo. Y el segundo reto, a mi modo de entender, junto a las temperaturas extremas, son nuestras costas, ¿no? Nuestras costas pues también van a ver cómo se van reduciendo poquito a poco a consecuencia de ese incremento del nivel del mar, cómo se estima que para final de siglo hay una pérdida de playas de aproximadamente el 10%, y también cómo ese incremento del nivel del mar se traduce en que los temporales marinos cada vez tengan una mayor incidencia y cada vez sean más peligrosos. Y eso tiene una consecuencia directa, que si tenemos gran parte de nuestras infraestructuras en nuestras costas, pues tendremos que adaptarnos para que el impacto de esos temporales sea el menor posible. Y algo que de vez en cuando escuchamos hablar en las Islas Canarias es que tristemente, si nuestras aguas cada vez son más cálidas,
son más atractivas también al paso de los fenómenos de origen tropical. Estamos viendo cómo esas trayectorias año tras año se van aproximando cada vez más a nuestra región. Y esto tiene una consecuencia directa también, que son los fenómenos más destructivos desde el punto de vista climático y que tendríamos que tener en cuenta también para diseñar gran parte de nuestras infraestructuras para que al menos puedan absorber el impacto de una tormenta como pues, fue Delta o Hermín, que pasó muy cerquita y no nos afectó con la virulencia que se esperaba, ¿no? Y eso es consecuencia directa, pues aquí tienen cómo está aumentando la temperatura en nuestro sector oceánico. Y eso se traduce en lo que les comentaba al inicio, ¿no? La importancia de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la dimensión dentro de la gestión de riesgos más importante que tenemos que trabajar. Es importante caracterizar la amenaza, pero más importante es caracterizar la vulnerabilidad. Son los espacios o somos los espacios más vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Canarias es la región a nivel nacional más vulnerable frente a los impactos del cambio climático y tenemos que entender el carácter único de las islas, ¿no? Tanto por su biodiversidad, pero también por los paisajes. Antes hacía referencia a la alta montaña, ¿no? Como uno de esos espacios altamente sensible a los cambios térmicos y que está viendo o está sufriendo de gran manera las consecuencias directas del cambio climático, pero también las islas tienen expresiones culturales diferentes o bastante diferentes en lo que respecta a la gran mayoría de los territorios continentales. Y por eso, si conocemos esos impactos, conocemos que somos una región altamente vulnerable, pues vinculado a lo de S13 hay una cuestión o el objetivo básicamente de este ODS es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Este es el objetivo básicamente de este ODS, ¿no? Y en ese sentido, ese objetivo se alcanza por dos palabras que ya les había adelantado, que estoy seguro que todos conocen: mitigación, reducir nuestros gases de efecto invernadero o absorber gran parte del CO2 que nosotros emitimos, y la adaptación, pues revertir las consecuencias que puede tener el cambio climático en nuestro territorio. En este sentido, cuando estamos hablando de mitigación y adaptación, tenemos que saber que la mitigación ha sido la más desarrollada porque es la más fácil de gestionar y realizar desde el punto de vista de las entidades o las corporaciones locales, pero también insulares y regionales. Reducir los gases de efecto invernadero es relativamente sencillo, básicamente apostando por la transición energética ya se reduce de una forma bastante importante. Y después el otro reto es abordar la movilidad sostenible, pues para reducir también de una forma bastante directa las emisiones de gases de efecto invernadero. La adaptación es mucho más compleja, la adaptación se puede trabajar en múltiples dimensiones, que no he puesto absolutamente todas, pero prácticamente podemos abordar la adaptación desde la educación, desde el turismo, desde la gestión del agua, como tenemos aquí, desde el fomento de la economía circular, que también tiene digamos, está estrechamente vinculada a la mitigación, también la soberanía alimentaria, que es una forma de adaptación frente a esas consecuencias del cambio climático, pero directamente también contribuye a reducir los gases de efecto invernadero y la huella de carbono vinculada a todo lo que conlleva el transporte de lo que comemos en las Islas Canarias por vía marítima, y la adaptación, aquí se los pongo en rojo para que no se olviden de esto, por favor, donde mejor podemos abordar la adaptación, donde primero debemos abordar la adaptación es en la ordenación del territorio. Sin una correcta ordenación del territorio, el resto que nosotros hagamos es realmente difícil conseguir que las estrategias de adaptación pues sean lo más efectivas posible. Y por eso se los pongo en rojo, a mi modo de entender, y esto es una opinión personal, por supuesto, pero creo que es el primer paso, mejorar cómo está configurado nuestro territorio para reducir esas vulnerabilidades socioterritoriales y que nos permitan diseñar estrategias de adaptación lo más certeras posibles a esos escenarios futuros que vamos a tener en las Islas Canarias. En ese sentido, si nosotros apostamos por implementar, por apoyar o fortalecer el ODS 13, tanto desde el punto de vista de la mitigación, pero también desde la adaptación, pues tenemos múltiples cobeneficios de la acción climática. Desde el fomento del empleo verde, que esto es un hecho, es una realidad, cada vez
estamos transitando hacia empleos verdes vinculados a sectores estratégicos como puede ser el sector energético. Tenemos una evidencia de ahorro energético también, una reducción de gases de efecto invernadero a nivel europeo, que es una realidad, es decir, las cosas en Europa se están haciendo relativamente bien en materia de mitigación frente al cambio climático. El problema es que en otras regiones no se está haciendo tan bien como lo estamos haciendo en Europa. Y por eso las emisiones, pues, año tras año siguen aumentando en vez de reducirse. Si más o menos todo a nivel global se hiciese como en Europa, pues no estaríamos en un escenario tan malo respecto a conseguir los objetivos del Acuerdo de París de 2015. También hay un binomio que no voy a entrar mucho, que tristemente se habla muy, muy poquito, que tiene que ver cambio climático y salud. Si nosotros apostamos por esa acción climática, tanto desde el punto de vista de diseñar ciudades mucho más afables respecto al ciudadano, y entiéndanme en afables, pues por apostar aún más por zonas verdes, zonas azules, eso tiene un impacto directo sobre la salud. Y ese impacto directo sobre la salud tenemos que entender que la mayor parte de las víctimas mortales asociadas al cambio climático no están en las temperaturas máximas, no están en los eventos extremos, están en algo tan sencillo y que muy poca gente conoce como son las temperaturas mínimas. Es decir, asociado a olas de calor y a a un mal descanso nocturno, digamos que se desencadenan en aquellas personas más vulnerables con ciertas patologías previas, pueden dar lugar a que fallezcan. Y hay un incremento de la mortalidad muy importante cuando tenemos olas de calor duraderas y básicamente cuando esas olas de calor presentan temperaturas nocturnas muy elevadas. Y esto es importante considerarlo desde el punto de vista de diseñar estrategias de adaptación de nuestros espacios urbanos. Y aquí hay un concepto que seguramente han escuchado hablar, que es el de refugio climático, ¿no? Y también algo que en Canarias nos toca directamente, como es el turismo sostenible. Y cuando antes exponía en rojo, si recuerdan, la la ordenación del territorio es la única estrategia o la principal estrategia que nos permite gestionar el riesgo. Gestionar el riesgo no significa únicamente tener un buen sistema de protección civil que pueda dar respuesta cuando tenemos un gran incendio forestal, cuando se ha dado un episodio de inundación, sino que reducir el riesgo significa trabajarlo en el antes y en el después de que acontezca un desastre. Si nosotros trabajamos en el antes, y eso es hablar de prevención, y prevención es sinónimo de adaptación, si nosotros abordamos el antes, pues estaremos en una situación mucho mejor para cuando impacte determinado fenómeno natural en el territorio, bien sea algo climático, pero también una erupción volcánica, ¿no? Y si nosotros diseñamos unas buenas estrategias de recuperación o vuelta a la normalidad tras un desastre que permitan reducir esas vulnerabilidades que han dado lugar a ese desastre, porque un desastre se da básicamente porque nuestro territorio tiene vulnerabilidades, si no, no se daría. Si nuestro territorio no tuviese ningún tipo de vulnerabilidad, un desastre, una amenaza impactaría en el territorio, pero no se transformaría en un desastre. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros diseñamos buenas estrategias de recuperación post desastre, nosotros también aprendemos de cuáles han sido esas vulnerabilidades que han dado lugar a que eso se haya producido, las corregimos y estaremos en una mejor situación por si esa amenaza se repite en 5, en 10 años, en lo que sea, ¿no? Y eso es una cuestión y una lección que tenemos muy importante. Tristemente, ¿qué suele pasar en este país? Que cuando tenemos un desastre, lo que hacemos es prácticamente, si se ha perdido esto, volvemos a reconstruir esto mismo en los mismos sitios para que la gente pueda seguir en sus mismos hogares. Y eso a nivel internacional, pues no es la mejor de las formas, porque estamos perpetuando aquellas vulnerabilidades que han dado lugar a que eso se produzca. Y por eso es importante diseñar estrategias de recuperación y estrategias de recuperación con indicadores, que esto es algo que tampoco se ha hecho. Es decir, ¿qué deberíamos recuperar en un plazo de 72 horas, en un plazo de 6 meses, en un plazo de 365 días, en un plazo de 2 años? Estos tiempos de recuperación que se denominan no se hacen, no hay ningún plan de recuperación por desastres a nivel nacional y que marque qué se debería hacer en unos plazos definidos de tiempo para la vuelta a la normalidad. Y estos son los planes de recuperación que tristemente pues no, no están
muy desarrollado. Y ya voy finalizando, me queda muy poquito. Cuando estábamos hablando de instrumentos claves, ¿no? Antes Joner, al inicio hablaba de la Agenda Canaria 2030 como el instrumento por el cual también estamos aquí, ¿no? Porque es un instrumento que está diseñado, si nosotros analizamos, para reducir nuestras vulnerabilidades en todos los ámbitos, desde la dimensión social, ambiental, económica, en la dimensión de la gobernanza y, ¿por qué no?, también en la parte cultural. Está abordando directamente esas dimensiones para crear, digamos, una Canarias mucho más resiliente. Y cuando estamos hablando de resiliencia en todos los ámbitos que tenemos aquí citados, estamos hablando de reducir nuestras vulnerabilidades en el fondo, ¿no? Y por eso la Agenda Canaria 2030 para mí es un instrumento clave porque está diseñado en gran medida para reducir nuestras vulnerabilidades. Yo creo que eso es una cuestión importante. Y también hay otra serie de instrumentos claves, ¿no? Instrumentos claves como tenemos la Estrategia Canaria de Acción Climática, que tiene esa dimensión de mitigación, pero también de adaptación, donde se aborda de una forma mucho más directa, pues qué deberíamos hacer en Canarias para fortalecer la acción climática y estar en un escenario mucho mejor. Hay un elemento clave que los municipios tienen plena potestad, que son los PGO, los planes generales de ordenación urbana, son los que nos permiten corregir las vulnerabilidades territoriales de nuestras ciudades, básicamente, y diseñar qué ciudad queremos en el futuro. Y eso se aborda directamente ahí. Tenemos un instrumento también que puede contribuir de una forma directa a tener un territorio mucho más resiliente, que son los planes de emergencia municipales, y poquito a poco me constan que muchos municipios están adquiriendo en esos documentos una dimensión más allá de la respuesta, es decir, y eso está muy bien. También podemos gestionar a partir de ordenanzas municipales y yo les lanzo una pregunta, ¿no? Y esto es una reflexión que llevo años haciendo y si vamos un paso más allá, ¿no? Y aquí les pongo la importancia de una estrategia de reducción del riesgo de desastres de Canarias. Una estrategia de reducción del riesgo de desastres es algo integral, es algo donde estamos trabajando la fase preventiva. La fase preventiva estamos abordando la ordenación del territorio, estamos abordando la educación, estamos abordando el turismo para que sea un turismo mucho más seguro desde el punto de vista de los impactos que pueden haber en el territorio, etcétera, etcétera. La fase de respuesta, que ahí somos pioneros a nivel nacional, ahí hay muy poquito que mejorar, y después la fase de post-desastre o de recuperación, que sí también tenemos un amplio margen, ¿no? Por eso seguimos diseñando el sistema de protección civil amenaza por amenaza, tristemente, un plan para incendios, un plan para inundaciones, un plan para volcanes, un plan para X, un plan para Y, mientras que nuestros medios y recursos son los mismos para abordar todas esas amenazas. Ya sabemos que las amenazas no se presentan solas, sino que hay una interacción, una interrelación entre amenazas. Una ola de calor va a producir un incendio, ese incendio va a generar o va a afectar a infraestructuras críticas, va a afectar a sectores estratégicos como el agua, agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, gestionar de una forma individualizada algo que es muy complejo como en nuestro territorio es un error. Y por eso seguimos parcheando desde el punto de vista de la gestión del riesgo a nivel nacional, pero y eso es extrapolable a gran parte de las comunidades autónomas. Y si no, vean un poquito cuáles han sido los últimos desastres que han acontecido en el territorio nacional y todo lo que ha dado lugar de sí, ¿no? Y también esa parte de sensibilización ciudadana. Hablábamos de educación. Tenemos una ley donde se habla claramente de sostenibilidad, de cambio climático, de riesgos, que está incorporado en los currículum de nuestra educación a nivel Canarias y que tenemos dos universidades que generan un gran eh, respaldo científico para la toma de decisiones, para avanzar en cuestiones vinculadas con la Agenda 2030 en todas sus dimensiones y que están ahí como un recurso y un apoyo científico para la toma de decisiones tanto a nivel local como a nivel regional. Y también tenemos que intentar fortalecer esos movimientos activistas, más aún cuando hay movimientos negacionistas en auge en estos últimos meses, en este último año, para que nuestros jóvenes consigan pues mejorar también o interiorizar la importancia de los hábitos en ejes como puede ser la movilidad, el consumo, digitalización, etcétera, etcétera, ¿no? Que tienen al final pues un impacto directo. Y al final les pongo esta reflexión que hice preparando esta diapositiva y que me gustaría
leer lo único que les voy a leer, ¿no? Dice, la acción climática a través del ODS-13 es el eje vertebrador de la Agenda 2030, porque aborda la urgencia y la naturaleza transversal de la crisis climática, integrándose como un elemento central de todas las políticas de desarrollo sostenible, para evitar que los efectos devastadores del cambio climático deshagan los avances logrados en otras áreas, como puede ser la pobreza y la igualdad, y aseguren un futuro resiliente para todos. Si nosotros no conseguimos que los desastres, digamos, que los desastres sigan teniendo un impacto muy fuerte en el territorio, esos desastres van a paralizar y ralentizar o van a, digamos, condicionar todo el éxito que nosotros podamos haber conseguido, gran parte del éxito en otros indicadores, en otros objetivos de desarrollo sostenible. Y por eso es tan importante abordar los desastres y la acción climática como un eje transversal para que el resto de objetivos de desarrollo sostenible puedan seguir desarrollándose y un impacto importante en nuestro territorio no paralice o no ralentice el éxito de los otros objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí una reflexión que siempre me gusta poner, y seguramente si alguno ya me ha visto, repito, que está muy en línea con esa reflexión que les hacía propia, que dice que nada condiciona más el desarrollo sostenible que los desastres, porque pueden destruir décadas de progreso en un instante. Por eso, comprender y gestionar el riesgo de desastre es esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y con esto finalizo mi intervención y muchísimas gracias a todos y a todas por atenderme y espero que les haya sido ameno y les haya gustado. Muy bien, a ver, muchas gracias. Muchas gracias por este resumen y todo lo que tiene que componer con el ODS-13 y el cambio climático, sobre todo los efectos en Canarias y la Muchísimas vulnerabilidad que gracias, Jones. tenemos. Entonces, súper, súper interesante. Bueno, la sesión de preguntas y respuestas va a ser el final. Continúo yo con la exposición y dejamos espacio, que seguramente habrá muchas preguntas y respuestas para ti. Bien, voy a compartir yo. Bien, continúo entonces con los elementos teóricos y técnicos sobre indicadores, un poco conectando con lo que estaba ya hablando Abel, ¿vale? Y lo primero es ver un poco el tema de la evolución, el desarrollo y la medición, ¿no? Un poco entender de dónde venimos y a dónde vamos y por qué estamos en medio de todo esto, ¿no? Lo primero y principal es que digamos que el desarrollo sostenible es un concepto más amplio que los ODS. O sea, debemos entender que el concepto de sostenibilidad es mucho más amplio que el de desarrollo sostenible y a su vez el de desarrollo sostenible forma parte del objetivo de desarrollo sostenible, es decir, que son un subconjunto de signos. O sea, que esto es mucho más amplio de lo que es la Agenda 2030, ¿vale? Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. O sea, hay muchas definiciones de sostenibilidad, ¿vale? Y también de desarrollo sostenible. Y ya lo vamos viendo. Lo segundo es, siempre me gusta poner esta imagen, que se verá en todas las presentaciones, y ubicar la sostenibilidad dentro de los modelos de desarrollo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos venido, digamos, de una cultura o de una tendencia más economicista, es decir, la dimensión económica siempre ha sido como el eje vertebrador de todas las dimensiones, digamos, social, salud, ambiente, política, las que convengan, ¿vale? Y hasta ahora hemos ido transitando hacia una sostenibilidad que es mucho más fuerte, donde ya las dimensiones confluyen entre sí. La, la idea, esta idea inició, o la antecedente más antiguo que conozco, y después el ministro de Japón, el año pasado, una ponencia, ministro de Ambiente de Japón, una ponencia lo resaltó. La declaración de Cocoyo del 74 es la primera que resalta la necesidad armónica de las dimensiones y la influencia de todas entre sí. Es decir, que tenemos que tener una perspectiva de desarrollo donde todas las dimensiones importan y donde todas se relacionan. No hay una dimensión más importante que otra. Y la armonía entre ellas es fundamental. Entonces, esto es una concepción fundamental dentro de la perspectiva de sostenibilidad fuerte, ¿vale? Y después tenemos una perspectiva de sostenibilidad súper fuerte, que ya el componente ambiental pasa a ser un eje determinante del resto de las dimensiones, ¿no? Entonces, todo esto viene porque desde la economía política del desarrollo, digamos, las escuelas de pensamiento, bueno, estas cuatro hay otras, ¿no? Estas cuatro principales tienen concepciones de desarrollo donde, bueno, son de crecimiento sostenible de economía, cambio de composición de la producción, etcétera. Pero lo más interesante de esto, más allá de la concepción de desarrollo, es que las variables, la relación que tienen entre ellas, que es lo principal desde el punto de vista de medición, es que las económicas determinan las variables políticas y sociales y otras. Es decir,
que el componente económico sigue siendo un componente importante para la definición del desarrollo. Por eso que el concepto de desarrollo en sí mismo es un concepto ligado a una perspectiva más económica. Después surge ya en los 80, 90, lo que se conoce la escuela alternativa de desarrollo. Es decir, voy a plantear alternativas al desarrollo, donde la concepción de desarrollo ya es un proceso multidimensional de satisfacción efectiva de necesidades de los individuos. Estamos hablando ya de necesidad, ¿vale? Y la relación entre variables, y esto es fundamental para entender por qué medimos como medimos, es que las variables económicas, las políticas, las sociales, las culturales y ambientales se influyen entre sí. Y esto es fundamental. Hay una relación multidimensional de relación entre las dimensiones, de relación entre variables, y por lo tanto no hay una dimensión por encima de otras. Todos tenemos que confluir armónicamente para conseguir el desarrollo. ¿Vale? Bien, entonces, es importante esto. Las escuelas alternativas de desarrollo tiene diversas perspectivas, entre ellas desarrollo territorial, por ejemplo, un poco lo decía Abel, tratar de buscar desarrollo a nivel más local posible, toda la gestión territorial es importantísima, no hay que pasar a nivel de país, a nivel más territorial, más local posible, el desarrollo humano en una perspectiva que ya nace en los 90, combina lo económico con la educación, con la salud, etcétera, la perspectiva de género, que también entra fuertemente también en los años 80, es decir, el desarrollo tiene que tener una igualdad de género para poder consolidar un desarrollo en los países y en las sociedades. El desarrollo visto de forma multidimensional, es decir, que todas las dimensiones posibles que confluyan para generar el desarrollo apropiado. El desarrollo sostenible es parte de la perspectiva de esta escuela alternativa, donde combina lo económico, lo social, lo ambiental y el desarrollo en libertad, entre otros, ¿no? Entonces, a su vez, ha ido también surgiendo, y esto es interesante porque creo que poco del análisis y la discusión que vamos a tener, ha ido surgiendo las escuelas alternativas al desarrollo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay corrientes de pensamiento que consideran que la palabra desarrollo y sostenibilidad son contradictorias. Es decir, no puede haber sostenibilidad con el enfoque de desarrollo, porque el desarrollo es crecimiento económico, por ejemplo, pues economicista, aunque tú trates de combinar otras variables, tienes el componente económico presente, muy presente, entonces empiezan las escuelas alternativas al desarrollo a surgir. Algunas perspectivas, podemos hablar de cosmovisiones antiguas, y algunas localidades han traído cosmovisiones antiguas de sus antepasados o sus visiones anteriores a la sociedad moderna. Estamos hablando de Nueva Zelanda, el buen vivir en Ecuador o el Trita Karana en Indonesia, que son parte de la vida, parte de las políticas de Nueva Zelanda y también constitucionalmente en Ecuador, por ejemplo. Otras como el de crecimiento económico, ¿vale? Que son un objetivo bastante interesante de discutir, y el biocentrismo, ¿no? Que es prácticamente el ambiente como eje fundamental del resto de la dimensión. Es decir, es prácticamente esta visión que está aquí del ambiente como fundamental para el resto de las dimensiones. Entonces, la agenda canaria, digamos, se ubica en este eje, ¿no? Un eje de armonía, de relación entre las dimensiones que la componen, sea cuales sean estas, ya están definidas como desarrollo sostenible, y la idea es que confluya entre sí todas estas dimensiones. Entonces, eso es un factor fundamental para la medición. Bien, entonces, así como ha evolucionado el concepto de desarrollo y estamos viendo cómo existe, y disculpa que vaya atrás y adelante, pero me gusta dejarlo claro, ya así como existe una evolución en la concepción de desarrollo, ya hemos, digamos, pasado de esta visión de sostenibilidad débil, estamos ya en una sostenibilidad fuerte, que todavía seguimos esta transición, hay componentes que todavía empujan, ¿no?, hacia esta tendencia y hay algunos que empujan hacia esta tendencia. Entonces, allí trata el desarrollo sostenible de mantenerse, ¿no? A pesar de esta intentada de tirar a un lado u a otro. Entonces, así como la perspectiva de desarrollo ha venido evolucionando, la medición también ha venido evolucionando, porque al final la medición siempre ha estado supeditada a la perspectiva de desarrollo que esté, y por lo tanto también ha ido encaminándose en el mismo sentido, ¿no? Entonces, digamos, coincide que el momento uno de la medición es lo que se llama desarrollo económico, donde los indicadores de crecimiento, de inversión, de empleo, servicios, pobreza, educación, ¿vale? Después viene un momento dos que ya se ubica más o menos en los años 90 con el informe de Butler del Índice de Desarrollo Humano, donde ya comienza a internalizar y a concretar otro tipo de indicadores de otras perspectivas, de otras dimensiones. Y después del año 2007 llega el gran cambio, digamos, con la conferencia más allá del PIB de la Comisión Europea, que transformó todo el sistema estadístico de medición, llegando hoy en día a medir la calidad de vida a través de todas estas recomendaciones surgidas en esa época, junto con la Comisión Sarkozy, como se conocía, presidente francés, o Stiglitz-Fitoussi, que es dos de ellos premios Nobel en Economía y gran economista francés. Entonces, ha ido transformando
la concepción de desarrollo hacia un desarrollo donde ya los aspectos subjetivos están incluidos, el tiempo libre, es decir, otras dimensiones faltantes que son importantes para el desarrollo de las personas, que vamos a hablar de desarrollo con capacidades, o otros nombres también se les ha dado a esto. Pero digamos que esto está en construcción, no está definido. Bueno, o sea, estamos en un periodo de transición. A veces uno pregunta, ¿por qué no hemos avanzado como tanto como hemos avanzado? Estamos hablando de que estamos hablando de periodos cortos de tiempo, ¿no? Las instituciones y los sistemas tardan en adaptarse a todas las perspectivas que van surgiendo tan rápido. Bien, entonces, ¿hacia dónde vamos en la sostenibilidad y en la medición? Bien, primero vamos a poner tres conceptos de sostenibilidad. El tradicional, que es la Comisión Butler, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Fíjense que es justamente la concepción de desarrollo de la escuela alternativa es necesidades, y aquí lo vemos presente. Amartya Sen plantea una alternativa como el impulso de las capacidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras, porque critica fundamentalmente que no sabemos las necesidades que existan a futuro, por lo tanto es suprimir sus libertades, la concepción que tiene él, ¿vale? Y lo que me parece interesante es que ya en el año 2024, en Naciones Unidas, en el Pacto para el Futuro, aparece esta frase que no está definida oficialmente, pero sí habla de que la sostenibilidad es satisfacer las necesidades, sigue apareciendo necesidades de las generaciones actuales, lograr la resiliencia mundial, incorporar la resiliencia y establece una base más próspera para las generaciones futuras. Y aquí empieza a discutir, ¿no? ¿Qué significa base más próspera? Y empiezan ¿sabes? Las discusiones. Entonces, ¿la base más próspera qué es? Los derechos fundamentales, los principios constitucionales, es decir, el Estado de Derecho, ¿vale? O es un poco más allá de eso. Esas bases prósperas es las capacidades para yo poder tener garantía de futuro. O esa base más próspera es una transformación del concepto de desarrollo sostenible. Entonces, bien, yo creo que va más hacia lo último, ¿no? Que las tres para mí tienen relación, pero va más hacia lo último. Entonces, si vemos un poco la concepción de desarrollo sostenible, que es la combinación armónica entre la esfera económica, la social y la ambiental, ¿vale? Y la relación entre las tres, hemos visto que hemos estado discutiendo en la evolución, ¿no? Y esto tiene muchos años desde ahora, en la evolución de que el componente ambiental sirva de base o de primera capa para el resto de las dimensiones. Entonces tenemos una dimensión ambiental que sirve de base, una social y después la económica, ¿vale? Y esto es bastante interesante porque si vemos la lámina anterior, disculpe que retroceda, podemos ver que parece que hay una relación o una transición entre estas dos, ¿vale? Es decir, que ya a pesar de que hay una relación armónica entre las dimensiones, te estoy diciendo hay una que es muy importante, que me parece que es base, ¿vale? Y después vienen las demás. Si no logro la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, muy difícil lograr el resto de, la, de las dimensiones, su sostenibilidad en sí mismo, el sistema sanitario, el sistema económico, etcétera, ¿no? No llega tanto al biocentrismo porque no plantea de que esto es lo principal y lo demás es periférico, así que estamos en una especie de transición entre ambos, ¿no? Siempre digo que lo visto y visto cómo vamos, pareciera que al final vamos camino a esto, ¿vale? Porque ¿qué es lo que pasa? Eh, de en sí, teóricamente, la idea es que haya armonía entre las dimensiones, que no se rompe esa armonía, por lo tanto es algo muy rígido de romper, ¿vale? Pero para que mantengas el equilibrio, pero es que si estamos desequilibrados ya, es decir, tenemos un ambiente completamente desequilibrado, no hay equilibrio. Y por lo tanto no tiene sentido mantener armonía si sabemos que estamos desequilibrados. Entonces tenemos que darle mayor importancia a una dimensión y romper la concepción de desarrollo sostenible, ¿vale? Esto se parece mucho a lo que decía Abel del eje vertebral o vertebrador del ODS-13, tiene mucha relación porque sí, parece que ya estamos ubicando el ambiente como una esfera fundamental del resto de las dimensiones, ¿vale? Entonces, eh, esto, esto en otras latitudes, que también insisto mucho en esto, en otras latitudes también tienen nombres, ¿vale? En España no se suele diferenciar una y otra. En América Latina, México, por ejemplo, Argentina, Venezuela, etcétera, estas esferas tienen la concepción de desarrollo sostenible y estas esferas así tienen la concepción de desarrollo sustentable, ¿vale? Donde la sustentabilidad está marcada por esa base que garantiza, que sustenta el resto de las dimensiones. Entonces, creo que en ese camino vamos también. Entonces, en indicadores, pareciera que estamos pasando de los que eran indicadores de proceso, anteriormente de procesos intermedios, como le dicen, ¿no? Es decir, el gasto en esto, que es lo que yo necesito para llegar a un resultado. Los indicadores de resultados, que es lo que están
viéndose hoy en día en los indicadores de Agenda 2030, etcétera, hace indicadores de capacidades. Cada día vas viendo más cómo es la capacidad para, ¿vale? Y como decía, a ver, si quieres ver la vulnerabilidad y hacer frente a esa vulnerabilidad, tienes que ver la capacidad que tienes para hacer frente a esa vulnerabilidad. No está el resultado de que yo hago esto o yo hago lo otro, sino es la capacidad para. Claro, esto tiene implicaciones políticas bastante importantes porque como si pensamos en periodos electorales, por supuesto, yo quiero ver lo que pasa ahora, ¿no? Es decir, pero si cambiamos la perspectiva, una perspectiva prolongada en el tiempo, pensando en el futuro, yo puedo entonces enfocar mis indicadores a las capacidades que tengo para afrontar una situación, sea cual sea el periodo de tiempo de eso, ¿vale? Entonces, es un poco también cambiar ese paradigma de la medición. Bien, también desde los ODS, una de las cosas que discutíamos en Naciones Unidas era que hasta ahora vemos el resultado de la Agenda 2030 en presente, en pasado, en tendencia de 5 años, y las perspectivas es que eso cambie una visión de futuro, a que ahora veamos el pasado, el presente y el futuro. Así como estamos preparados para afrontar con diferentes condiciones de riesgo y variables y vulnerabilidades, y las amenazas y todo lo que tenga que ver para yo generar escenarios de cómo generar cómo estaré yo en el tiempo, ya sea 5 años, 10 años, un periodo de tiempo que me permita garantizar que ese desarrollo sostenible se perdure en el tiempo, ¿vale? No solamente cómo estoy ahora. Y es importante también porque hace un cambio de paradigma fundamental. Bien, y ya para cerrar, y así conecto un poco con el ODS 13 más directamente, quiero hablar de los indicadores sintéticos asociados a las vulnerabilidades al cambio climático. Es decir, la meta canaria 1311 de la Agenda Canaria 2030 incorpora el índice de vulnerabilidad multidimensional. Algunos, algunos mediciones de vulnerabilidad están en la Unión Europea, pero está a nivel de isla, ¿vale? A nivel de país, hace falta bajarlo más a nivel de región, perdón. Falta bajarlo a nivel de isla, falta bajarlo a nivel de localidades, de territorio, como decía Abel, y necesito saber qué pasa con cada localidad, ¿vale? Y hace falta desarrollarlo en Canadá. También tienen disponible, si quieren buscar ya en las redes, el índice de adaptación global, conocido también como el índice de Notre Dame, el índice de riesgo climático global del Berman Swatch y el índice para la gestión de riesgos. ¿Vale? Son tres indicadores bastante interesantes, asociados un poco a lo que decía Ben sobre las vulnerabilidades, las amenazas, la capacidad de respuesta que tenemos, enfocados también en cómo son los ejes justamente sostenibles, lo económico, lo social, lo ambiental, etc. Yo traigo solamente una visual de lo que es el índice de adaptación global, y ya con esto termino, donde el índice de adaptación global tiene lo que son las vulnerabilidades, como pueden ver aquí en este eje a la izquierda, y abajo tiene la capacidad, ¿no? Digamos que es capacidad, me gusta más verlo así. Entonces, como pueden ver, tienen todo este cuadrante que está aquí son los países del mundo, todos esos puntitos son los países del mundo, ahí está España en color verde, ¿vale? Todos los países que están aquí ubicados son países con mucha vulnerabilidad y poca capacidad, están un poco listos para dar respuesta a un acontecimiento, ¿vale? A una amenaza real que se materialice, ¿no? Y aquí en este cuadrante tenemos los países que están con una vulnerabilidad bastante baja o comparado con otros, evidentemente. Creo que la vulnerabilidad es la vulnerabilidad, pero comparado con otros, mucho más baja y a su vez una capacidad de respuesta bastante avanzada en comparación con el resto de los países, ¿vale? Entonces, esto es en el año 2004 y después en el año 2023. Vemos un poco cómo lo que se concentraba ha ido dispersándose. Hay países que han, digamos, hay países que han empeorado su situación de vulnerabilidad, ¿vale? Y ha empeorado su capacidad de respuesta, y hay países que han mejorado su capacidad de respuesta y a su vez también han mantenido la vulnerabilidad, pues si ven la vulnerabilidad prácticamente y se hace una raya, ha cambiado poco, lo que ha cambiado prácticamente es desplazamiento de la capacidad de respuesta ante las vulnerabilidades. Aquí vemos España, por ejemplo, que del año 2004 al 2020 tiene un ligero retroceso. No en vulnerabilidad, sigue siendo las mismas, pero en sí en la capacidad, ¿vale? Y la capacidad de respuesta entra por las dimensiones políticas, por las dimensiones económicas, las dimensiones sociales, ¿vale? Y si estamos hablando de un país, y lo tiene en el índice, además, estamos en un país donde está polarizado, por ejemplo, la capacidad de respuesta será mucho menor que otros países que tengan más cohesión social e integración social. Estamos hablando, por ejemplo, de hacer un pacto de Estado por el cambio climático, haya más polarización, más difícil será y que se logre. Entonces, quizás es la consecuencia de que tengamos un poco de retroceso en la capacidad de respuesta que tenemos ante las vulnerabilidades.
Y bien, ahora los dejo con Itaiza, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a ver si puedo presentar. Vale, ¿me pueden confirmar que se ve bien? Sí, Itaiza, perfecto. ¿Se ve bien, bien? Tienes que ponerlo más grande. ¿Verdad? Vale, a ver. Ahí, listo. Vale, bien. Vale, bueno, buenos días a todos y a todas. Ya mi compañero Joner me presentó. Yo soy Thais Hernández, formo parte del equipo de Agenda 2030 de IR Lab. En primer lugar, bueno, agradecerles el poder estar hoy con nosotros para tratar un tema que, como hemos visto, tanto Abel como Joner lo han recalcado, es muy importante. Tenemos que no solo que avanzar, sino que medir. Y ese es el principal objetivo de esta formación previa y del taller del próximo 7 de octubre. Entonces, bueno, en este webinar, como paso previo a ese taller presencial que vamos a tener, es fundamental que podamos identificar las diferentes guías que existen para la localización y el desarrollo de los indicadores, tanto para medir la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como de la Agenda 2030 y en nuestro caso de la Agenda Canaria 2030 en el ámbito local. El principal objetivo de estas guías de localización es que los diferentes actores de la sociedad, en este caso nosotros nos vamos a centrar en las corporaciones locales, en los ayuntamientos, pues sean capaces de aterrizar la Agenda 2030 a sus territorios, adaptando los objetivos y las metas a sus singularidades y necesidades concretas. Y esta localización pues también incluye, además de adaptar los objetivos y las metas, identificar y diseñar indicadores que permitan medir, como decía antes, ese grado de consecución de los ODS en el territorio. Es decir, básicamente conocer qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Entonces, bueno, es muy importante que tengamos en cuenta, como ya se ha mencionado previamente, la Agenda 2030 es un documento a nivel global que contempla pues, problemáticas y objetivos comunes, pero estas problemáticas y estos objetivos no son iguales en todo el mundo y de hecho, en nuestro archipiélago tenemos la muestra de que las problemáticas se manifiestan de forma muy diferente, no solo entre islas, sino entre municipios de la misma isla. Por tanto, es fundamental esa perspectiva local. Y por esto, desde la propia ONU y tras publicar la agenda en 2015, se ha alentado a los gobiernos a todos los niveles, tanto a nivel nacional como a nivel regional, insular incluso a nivel local, a adaptar la agenda y traducirla en clave propia. Porque, bueno, cada territorio debe hacer frente a sus propias problemáticas, contemplando sus singularidades, sus debilidades y también sus fortalezas. Dentro de las guías de localización que se han creado con el fin de facilitar a los diferentes gobiernos esa traducción de la agenda en clave propia, pues en primer lugar tenemos el Roadmap for Localizing the SDGs, que fue elaborado por el Grupo de Trabajo Global de Gobiernos Locales y Regionales, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y por ONU Habitat. Otro ejemplo, en el caso latinoamericano, teníamos la guía metodológica de planificación para la implementación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, que fue elaborada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y en el caso español, tenemos la guía para la localización de la Agenda 2030, que fue elaborada por la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, que es la FEM. En el caso de Canarias, nosotros, además de contar con la Agenda Canarias 2030, que fue publicada en 2021 y que fue resultado de ese proceso de localización de la agenda en nuestro archipiélago, además se hizo mediante un proceso participativo en el que intervinieron multitud de agentes y de actores de Canarias, pues también se trabajó en la creación de una guía de localización, implementación, dinamización y seguimiento de la Agenda 2030, destinada para cabildos y municipios de Canarias con el fin de pues, proporcionar una herramienta a estos gobiernos para que localizasen esa Agenda Canarias 2030 en sus propios territorios. Y es que, aunque estas guías son muy útiles y realmente son el primer paso que debemos de adoptar cuando queremos aterrizar y localizar la Agenda 2030, nosotros nos vamos a centrar en un documento más específico, que es la Guía de Indicadores para el Seguimiento de la Agenda 2030 en el ámbito local, que fue elaborada por la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, en colaboración con la Secretaría de Estado para la Agenda 2030. Y a partir de ahora, para hacerlo más sencillo, vamos a hablar de Guía FEM, para no decir todo el título. Este documento es probablemente la referencia más directa y útil
para las corporaciones municipales españolas que tengan la voluntad de emplear indicadores que les permitan medir su contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este documento se publica en 2023 y básicamente es una guía práctica para las entidades locales que se centra en el proceso de construcción y gestión de un sistema de indicadores, incluyendo una propuesta de indicadores para medir a nivel local aquellas metas que resulten factibles. Y además, una parte muy interesante es que también habla de ese proceso de evaluación de los resultados a través de la elaboración de los informes voluntarios locales. Esta guía, la guía de creación de los indicadores, emana directamente de la guía de localización que mencioné antes, que es esta. Y esta guía de localización pues se divide en 4 fases, ¿no? Y lo que hace la guía de los indicadores es centrarse en 2 grandes actividades que están enmarcadas en la fase 3, que es la de definición del plan de localización, y en la fase 4, que es la de implementación y seguimiento. Y concretamente esas actividades son pues la 3.3, que es la determinación de metas locales e indicadores de seguimiento, y la 4.2, que es la de seguimiento. Por tanto, lo que hace esta guía de indicadores y lo que pretendemos hacer nosotros al desarrollar esta actividad y este taller es profundizar en uno de los pasos de la localización, que es la medición y el seguimiento. Uno de los aspectos más valiosos que nos permite esta guía y que es algo realmente muy difícil es la comparabilidad entre municipios. Y digo que es difícil porque, bueno, actualmente nos estamos encontrando con que tenemos dificultades para comparar entre comunidades autónomas en materia de sostenibilidad, ¿no? En esos indicadores de consecución de los ODS es muy difícil comparar actualmente, y si nos cuesta comparar entre 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, imagínense comparar entre más de 8.000 municipios que hay en España. Por tanto, este es uno de los valores añadidos más importantes. Y no solo nos permite comparar entre municipios, que es algo muy importante, sino que también para ello hace uso de fuentes estadísticas accesibles y oficiales, como por ejemplo el INE o los padrones municipales. Y esto facilita a los propios municipios esa tarea de recopilación de datos, que en muchos casos nos encontramos que es uno de los principales obstáculos. Sabemos que hay ayuntamientos muy pequeñitos que no tienen esa capacidad para destinar recursos a la recopilación de datos. Por tanto, el hecho de hacer uso de fuentes estadísticas que sean accesibles y oficiales facilita este proceso de recopilación de datos. Pero sin duda, lo más ilustrativo de la guía es el set de 255 indicadores que ofrece, que se agrupan por ODS y que además se alinean con cada una de las metas de los ODS. Este set es un muy buen comienzo para empezar a medir el grado de consecución de los ODS en los municipios, pero es importante que no se usen los 255 y ya está, no. Hay que hacer un trabajo primero de identificación y de selección de aquellos que más se alineen con la realidad local de nuestros municipios. Por ejemplo, un municipio que no tiene acceso al mar va a poder hacer uso de muy pocos indicadores del ODS 14, que es de vida submarina. Entonces hay que hacer ese trabajo previo de, vale, vamos a identificar los indicadores que se ajustan a nuestra realidad y vamos a usarlos. Y además tenemos que tener claro que como un primer paso son muy útiles, pero que una vez empecemos a avanzar, también debemos esforzarnos en hacer uso de indicadores propios. Y en nuestro caso, pues esos indicadores son los asociados a las metas canarias que se pueden consultar en la Agenda Canaria 2030, como antes se mencionaba. Y es por todo lo anterior que esta guía es un elemento que debemos tener presente a la hora de avanzar en sostenibilidad a nivel local, porque, a ver, es verdad que realizar acciones, desarrollar planes, impulsar proyectos es muy importante, pero este esfuerzo vale doble si somos capaces de desarrollar de forma paralela una estructura de indicadores que nos permita medir el progreso que vamos recorriendo con estas acciones, permitiéndonos saber dónde estamos y también hacia dónde vamos. Sin indicadores podemos intuir cómo estamos, pero necesitamos saber la ciencia cierta para saber qué hay que mejorar, para diseñar políticas públicas eficientes que permitan abordar la situación real. Entonces, esa toma de decisiones informada se sostiene principalmente sobre los indicadores que nosotros sepamos crear. Y eso hace fundamental que desde todos los niveles de gobernanza y especialmente en el ámbito local, que es por donde empieza la sostenibilidad, como bien hemos visto, pues que aprendamos a diseñar y a usar indicadores. Y estos indicadores, se puede empezar por estos indicadores generales, pero posteriormente se deben ir adaptando a nuestra realidad y deben ser reales y eficaces. Como decía, no basta con medir el número de proyectos o acciones que se hacen, sino que también tenemos que medir su impacto, sus resultados, y solo así vamos a obtener una imagen real y nítida de la situación, en este caso, pues de los municipios.
Hay una frase que se usa mucho en todas las formaciones de indicadores que es, bueno, lo que no se puede, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Y con el fin de que podamos mejorar, pues lo que vamos a hacer en el próximo 7 de octubre del taller es aprender a medir. Entonces, bueno, vamos a nombrar unas pequeñas pautas para el taller para que se familiaricen con él. El taller va a celebrarse el próximo 7 de octubre en la sede de presidencia del Gobierno de Canarias para poder poner en práctica esta guía de indicadores de la FEM. La inscripción es necesaria, bueno, ya prácticamente todos tendrán el enlace, pero posteriormente lo vamos a volver a enviar. Quedan 9 plazas disponibles, ya que por la naturaleza del taller, pues las plazas tienen que ser limitadas y va a ser impartido por Joner Perdomo y por Rafael Betancor del ISTAC. Eh, el contenido, pues bueno, de 9:30 a 10:30 se hará la bienvenida, se va a explicar la actividad y se va a poner en práctica esto que yo he estado comentando, que es la guía de la FEM, incluyendo un ejemplo práctico. Luego vamos a iniciar el taller, se va a realizar dividiendo a todas las personas por mesas y lo que se va a hacer es realizar un ejercicio práctico de forma relativamente autónoma, aplicando los pasos de la guía. Luego habrá una pausa para café, se continuará con el taller y bueno, pues luego será el cierre, todas las mesas expondrán una serie de conclusiones y se explicarán los siguientes pasos. Em, ¿Qué vamos a trabajar concretamente? Aunque yo lo he comentado un poquito, pues bueno, nos vamos a centrar en el apartado 3 de la guía de la FEM, que se dedica a la definición, construcción y monitorización de indicadores vinculados a los ODS, y concretamente en los 4 primeros puntos, ¿no? Vamos a ver qué es un indicador y cómo se enmarca y se operacionaliza la Agenda 2030. Luego vamos a ver cómo se deben obtener los datos que necesitamos para esa construcción de los indicadores. Luego esos datos deben de ser tratados y de tal manera que tengamos algo con lo que trabajar, entonces tienen que transformarse en variables. Y luego vamos a ver cómo esas variables se convierten en indicadores que nos permitan pues medir aquello que nos planteamos medir. Y además del trabajo que se va a realizar en el taller, les vamos a proponer que se haga una entrega voluntaria de un trabajo práctico que será evaluado por los formadores. Van a tener hasta el 31 de octubre para entregar este trabajo práctico, que va a consistir en elaborar un indicador que contenga todos los componentes necesarios y recomendados en la guía FEM. Básicamente es replicar el trabajo que se va a hacer en el taller, pero ahí sí que de forma totalmente autónoma. Además, la entrega va a ser evaluada, será devuelta con observaciones si es necesario, y van a ser puntuadas. Y bueno, como añadido, como puntito extra, pues vamos a publicar un listado de las entidades que obtengan las 5 mejores puntuaciones en este ejercicio. Y bueno, pues en principio nada más. Si tienen alguna pregunta, este es el espacio para ello.